Iglesia Bautista Nueva Jerusalén, comprometidos con la verdad. Que creo que es uno de los salmos más conocidos, si no es el más conocido, leído y recitado en todo el mundo. Creo que es el segundo más leído, comentado, recitado como poema, de donde han salido muchas canciones, poemas, hasta dramatizaciones, muchos mensajes, muchas enseñanzas, muchos sermones. Pues bien, Salmo 23, leemos la palabra del Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, amén. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Señor, gracias por tu palabra. En este momento, aquí estamos delante de tu presencia, tus hijos, tus hijas. Nos postramos de corazón, entendemos que tu palabra es santísima, como tú eres santísimo. Estamos ante tu presencia y sabemos que tenemos acceso directo ahora al trono de la gracia y la eterna misericordia, y que esto implica aún mucho más cuidado que cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo, porque estamos hablando de algo terrenal, pero ahora tenemos acceso directo al trono de la gracia, la eterna misericordia, al santuario no hecho de manos de hombre. Gracias, en el nombre de Jesús, amén. Quiero que usted mantenga, puede sentarse, gracias. Quiero que usted mantenga ahí la Biblia abierta en ese salmo, y no solamente la Biblia abierta en ese salmo, sino también la mente y el corazón abierto en esta palabra, en estas expresiones del salmista, expresiones inspiradas por el Espíritu Santo, que no solamente se quede allá, sino que en el aquí y en el ahora y en nuestro ser esta palabra pueda causar algún cambio, alguna revolución, alguna transformación. Que podamos, bien que vinimos y estamos atentos, y los cánticos, pues estamos impactados. Yo mismo estaba impactado adorando al Señor ahí. Que también con la palabra seamos impactados y salir de aquí renovados. Bien, ¿eres tú capaz de seguir con entera confianza el consejo de tu guía? J. Miranda, un reconocido y experto guía excursionista, tenía la responsabilidad de guiar a unas 50 personas por la selva amazónica, en donde podía apreciarse un gran verdor, muchos animales, entre ellos animales salvajes. Aconteció que, como siempre aparece un inquieto, pues Rodolfo, un joven bastante inquieto, procuró hablar con otros 6 jóvenes, y avanzado ya el día y próximo casi a despuntar el sol, él se perdió de vista de aquel excursionista. Aconteció que tomaron otro camino. Ya avanzado, casi entrando la noche, aquel excursionista vio que hacían falta algunos jóvenes, entre ellos Rodolfo y los otros 6. Como ya había un itinerario que seguir, y estaba avanzada la noche, y habían varios caminos y podría haber confusión,
él podía perderse y hacer que aquellas personas se perdieran también, procuró con cierta nostalgia seguir su trayectoria, su camino. Aconteció que 2 semanas después, unas personas que andaban por ahí en aquellos lugares, algunos cazadores, encontraron los cuerpos de varios jóvenes destrozados. Esta mañana tengo esta pregunta: ¿confías tú plenamente en el cuidado providencial de Dios? ¿Es el Señor nuestro Dios un guía cuyo consejo tú sigues fielmente? En esta mañana estaremos hablando bajo el tema el cuidado del Señor. El cuidado del Señor para aquel que confía en Él. Bajo una metáfora tomada de la escena de la vida pastoril, la que David conocía muy bien, puesto que en su juventud, en su mocedad, fue pastor de ovejas, describe el cuidado providencial de Dios que prodiga el refrigerio, la dirección y abundantes beneficios espirituales. Dios se mostró como un tierno pastor para Israel. Siempre quiso guiarlo y cumplir un propósito con esta nación. Ellos, como pueblo infiel, se apartaron de su camino, es decir, de sus mandamientos, y el Señor tuvo que dejarlo a su suerte. Y en el tiempo intertestamentario, es decir, después de 400 años de silencio, pues Dios mandó un guiador a su pueblo, mandó a su Hijo Jesucristo. Él por mucho tiempo estuvo hablándole al pueblo, por así decirlo, pastoreándole a través de muchos hombres. Ahí tenemos a Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, Moisés. Les envió ángeles a través de los cuales se dio la ley al pueblo, pero ahora les envía, y podríamos decir que Dios mismo desciende en carne y sangre al pueblo. Dice en el Salmo, en Juan capítulo 1, y nosotros vimos su gloria como la del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, gloria como la del unigénito, es decir, y su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios, en la persona de su Hijo Jesús, quiso venir a este pueblo para seguirlo guiando. Ya sabemos que en los 400 años, cuando habla el último profeta, Malaquías, hasta Juan el Bautista, cuando por medio de la voz de él se rompe el silencio, para entonces anunciar ese gran guiador, ese gran pastor, aquel que lo quería seguir guiando, protegiendo, aquel que le revelaría los misterios, los caminos de Dios, su palabra, de una manera más clara, porque ahora podían, por así decirlo, ver a Dios, viéndolo en la persona de Jesús. Por eso en una ocasión el Señor prácticamente reprende a Felipe y le dice: tanto tiempo que tengo con ustedes y aún no conoce al Padre, que ha visto al Padre, me ha visto a mí, porque el Padre y yo uno somos. La relación de Cristo con su pueblo a menudo se presenta en la figura de un pastor. Juan 10:14. El Señor ahí dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me siguen y ellas me conocen.
De manera que también esta figura no solamente aquí en el Salmo 23, sino también allá, y es usada también. Lo único es que ahora tienen a Jesús, el buen pastor, con ellos. El Señor siempre tuvo cuidado de sus discípulos como buen pastor. Por eso le habla con esta autoridad en Juan 10:14. Pero también dice con esa misma autoridad que el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjense que el Señor hace un milagro a un hombre que tenía muchos años padeciendo de una parálisis. Sin embargo, es cuestionado por los fariseos. Los fariseos, hombres que eran bastante letrados, teólogos, por así decirlo, filósofos, ellos tenían mucho conocimiento de la ley, aunque muchas veces la distorsionaban en la interpretación de la misma. Ellos cuestionaban el milagro que Jesús había hecho y cuestionaban a este hombre. Después de este cuestionamiento es cuando Jesús viene entonces en Juan capítulo 10 hablando de manera metafórica sobre el cuidado de Él para sus hijos, el cuidado de Él para su pueblo, como un pastor. Y dice que antes de Él vinieron muchos que fueron salteadores, ladrones. ¿Sabe por qué? Estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban muchos otros que se autodenominaban maestros, que se autodenominaban rabí, conocedores del camino, y el Señor les llama a ellos guía de ciegos, ciegos que guían a otros ciegos. De manera que el Señor se está refiriendo como aquellos salteadores y ladrones, porque no solamente aquel que literalmente roba es ladrón, aquel que toma la palabra y no la traza bien, como le dice Pablo a Timoteo, que dice que trace bien la palabra de verdad de manera tal que no tenga de qué avergonzarte, también es un ladrón. Porque quiere conquistar a los que siguen el camino de Dios, quiere conquistarlo, haciéndose sentir con sermones, hasta sermones muy emocionalistas para captar la atención. Debemos tener cuidado. Hay hombres de Dios que aún después de haber sido fieles maestros y predicadores de la palabra del Señor, por ganancias, por dinero, por comodidades, ahora han torcido el mensaje de Dios. Y vienen no con el alimento, la palabra fuerte que hace crecer y fortalecernos y madurar en el Señor de manera sana, sino con una palabra que trate de cautivar a la gente para que la gente se dé. Por ejemplo, pacta con Dios. Si pacta con Dios, pacta tu casa, da todo lo que tiene, Dios te lo va a multiplicar. Eso es torcer la palabra de Dios. Con estas clases de estimulaciones o mensajes, ¿verdad?, que estimulan la mente y los sentidos, yo diría, bueno, pero este es un negocio redondo, tremendo. Yo no sabía que así era, que uno podía acercarse a Dios y disfrutar de su gracia. Yo creía que era por el sacrificio en la cruz,
como claramente lo establece las Sagradas Escrituras. Entonces, estos hombres, el Señor les dice que van buscando prosélitos por todo el mundo, quien los siga, y el resultado es que lo hacen 2 veces más hijos del infierno. De manera que alentadoras las palabras de este salmo, pero también las palabras de Cristo en el capítulo 10 de Juan, hablando describiendo cómo es el cuidado del buen pastor, del real pastor enviado por Dios el Padre, pero a la misma vez también condena a aquellos fariseos, escribas, entre otros, que venían con los mandamientos, la palabra de Dios, pero entonces hacían a quienes los escuchaban 2 veces más hijos del infierno. De manera que debemos tener cuidado en este tiempo a qué voz nosotros oímos, a quién seguimos, aun cuando tome la palabra de Dios, aun cuando tome la Biblia y se diga ser un ilustre, un gran iluminado, que la luz le llega de Júpiter y de Marte, porque el Señor me lo reveló, cuando la palabra nos dice en el libro de Pedro, el mismo Pedro, que tenemos la palabra más segura, aquello que ha sido dada, que es la Biblia, la palabra de Dios, en donde no hay secretos. Es el libro más difundido por todo el mundo, el más leído también, la palabra de Dios, en donde es la palabra autoritativa, infalible. Pero hay que tener cuidado con estos hombres que se llaman ser pastores, cuidadores, que pretenden ser lo más iluminado y una autoridad en sí mismo para guiar al pueblo de Dios. Cuando nos llegan con estas cosas de negociar con Dios para ser bendecido, negociar con Dios para tener prosperidad, negociar con Dios aún para para buscar lo que ya tenemos, que es la salvación por su gracia. Amén. Un detalle que hay que tener en cuenta es que no basta con el mero querer de labios, expresando que el Señor es el que cuida de nosotros, cuando realmente el corazón no lo reconoce como tal, porque no se deja guiar de Él. Ciertamente el corazón en verdad debe ineludiblemente mostrar confianza en el Señor, que en efecto traerá firmeza de carácter en todas nuestras vidas, en todo nuestro diario vivir. En el Salmo 125, verso 1, hay una tremenda declaración. Salmo 125 tiene que ver con una declaración que destaca la firmeza de carácter del salmista. El Señor es seguro, en el Señor es seguro hallar reposo para el alma. Salmo 23, seguimos aquí, y verso 2 dice: me guiará en lugares delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor aquí, Él dice, declara con confianza: en lugares delicados pastos me hará descansar. Es decir,
Aquí se refiere a que en el Señor se puede hallar reposo para el alma. En Mateo capítulo 11, verso 28, hay una invitación del Señor a descansar en Él. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Amén. Sé manso y humilde de corazón, y así hallaréis reposo para vuestras almas. O sea que hay una condición: mansedumbre y humildad para obedientemente seguir los principios, la palabra, los mandamientos de ese buen pastor. Amén. Y de esta manera no seguir caminos equivocados. Hay caminos que al hombre le parecen de vida, pero al final son caminos de muerte. Pero siguiendo en obediencia, humildad y mansedumbre la palabra del Señor, su voz cuando nos habla en las Sagradas Escrituras, aún teniendo en mente estos mandamientos del Señor, la palabra del Señor, la promesa del Señor, de que Él es nuestro pastor, de que Él nos va a cuidar, de que Él nos va a proteger siempre, podemos sentir esa gran fortaleza, esa gran confianza en nuestra alma y tener reposo. Los que no confían en el Señor, aun cuando digan Señor, Señor, en momentos de angustia, en momentos de desesperación, donde presagia el peligro de muerte por alguna enfermedad terminal o por alguna amenaza de alguien de manera directa o indirecta, no es posible que tengan quietud en su alma. Porque para tener quietud ante el peligro, ante las vicisitudes, ante la muerte, por lo que sea, pues hay que estar sometido a ese buen pastor, hay que estar sometido en obediencia a su palabra, a sus principios. Él bien lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué acontece? Que los mandamientos del Señor no son gravosos, o sea, no son difíciles de cargar, porque Él garantiza guiarnos y darnos fuerza ante la tentación y obedecer su palabra, en vez de seguir al enemigo, en vez de seguir a Satanás cuando viene a nuestra mente, cuando viene a nuestra vida, en alguna situación que somos tentados para desobedecer la palabra del Señor. Entonces, con seguridad ante la tentación, podemos decir al enemigo: así dice el Señor. De manera directa, o cuando alguien que viene usado por el enemigo, podemos decirle, ¿verdad?, así dice el Señor. Y en otra ocasión podemos decir: apártate, Satanás. Amén. No es como algunos dicen, que hay que estar detrás del enemigo como cazabrujas, y que andan persiguiendo demonios y espíritus hasta por las montañas. No hay que hacer eso. El asunto es inverso. Para ganar la lucha espiritual, de la guerra espiritual que hay para nosotros, y librarnos de las garras de ese lobo feroz que es Satanás, el asunto no es andar detrás de él, sino, como lo dice Santiago: someteos pues a Dios, y el enemigo de vosotros huirá. Es un asunto de tener puertas cerradas al enemigo, no andar detrás de él. Cuando tengo puertas cerradas al enemigo, cuando me mantengo enfocado en su palabra, en querer obedecer su palabra, cuando busco la oración como medio, herramienta para comunicarme con el buen pastor ante el momento de la aflicción, por la enfermedad que me aflige, por las dificultades que hay en la familia, en la pareja, entre otras cosas.
Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Esta es la segunda parte de esta intervención. La primera parte, el Salmo, del Salmo, versos 1 y 2, que tiene que ver con el cuidado del Señor al que confía en Él. Las dos razones por las que el salmista David declara la confianza segura y protección del Señor al alma. Verso 3 y verso 4. Verso 3. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Senda de justicia es una figura o imagen que se usa en la Biblia para referirse a los caminos de Dios, entre otras palabras, a sus principios, a sus mandamientos, su voluntad, lo que Dios quiere, que tanto Dios reveló por medio de ángeles, a través de profetas, a través de patriarcas, y que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, hoy nos habla a través del Hijo, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos llega la iluminación para, al leer la palabra del Señor, entender los caminos del Señor. La palabra revela el carácter de Dios, cómo Dios es. Cuando estamos ante las Sagradas Escrituras, no estamos ante un montón de páginas que vamos ahí mecánicamente y no digo que esto es malo, comenzando enero con un plan de lectura hasta llegar entonces a diciembre, habiéndolo terminado justamente en el Apocalipsis. La palabra de Dios es más que eso. La palabra de Dios revela quién Dios es y subsecuentemente cómo Él quiere que nosotros seamos. Amén. Como hijos imitadores de Él, como hijos imitadores de Jesús. Amén. Sé santo porque yo soy santo, pero ¿qué significa esto? Puedes leer todas las referencias con relación a esto, ¿verdad? Y aún ser un exégeta y tener toda la interpretación y enseñarlos a otros. Pero hasta que no vive, obedece sus principios, su palabra, que nos dan la pauta a los caminos del Señor, jamás podrá ser santo. Y es lo que Dios quiere. Si al final de tanto estudio, tanta lectura de su palabra, no se es capaz de vivir como Dios que es santo, en la conducta, en el hablar, en el caminar. Es cuestionante que en la universidad alguien diga, pero fulano es cristiano, puede echar más maldiciones que yo mismo, que soy impío. Es cuestionante eso. Hay un joven que en una ocasión se aprendió 306 versículos de la Biblia y hasta lo llevaron a la radio, impresionados, y en el aire ahí él podía recitar estos versículos. Pero aconteció que él se robaba entonces los diezmos y las ofrendas de la iglesia, porque tenía, no sé cómo tenía acceso. Cuando le fue a hablar, el pastor le dijo que qué significaba el séptimo mandamiento. Entonces, él lo dijo, el pastor primero, después él dijo, usted lo dijo mal, el versículo. Es así y así. Dice el pastor, el problema no es cómo se recite, sino que tú no lo estás viviendo porque tú estás robando. Amén. La palabra del buen pastor tiene que causar un impacto de cambio, de transformación en la vida,
que eso les lleve a las personas cristianas y no cristianas a leer a Cristo en nuestras vidas. Porque Pablo le dijo que somos carta abierta en Cristo Jesús. Cuando te ven, cuando te oyen, cuando te palpen, tienen que ver, oír y palpar a Jesús. Aún los más impíos pueden decir, aunque yo lo fastidié para que se enojara, para que peleara contra mí, no lo hizo, sino que oró y tuvo paciencia. Ese es verdaderamente un hijo de Dios. Ese verdaderamente es un santo. Y no como los santos que lo tienen como museos en cuadros e imágenes, porque ya lo canonizaron. Así es fácil llegar a ser santo, porque ya ese no vive. Ya ese nadie lo tienta ni hace que se salga de su casilla. Los verdaderos santos son aquellos, no solamente de palabras, sino de hecho, por su manera de vivir, que con sus vidas anuncian a Jesús. Y podemos decir, ese es un hijo de Dios, ese es un seguidor de Jesús. Realmente Dios es su buen pastor. Dios es su pastor. Se deja guiar. Las dos razones por las que el salmista David declara la segura confianza y protección del Señor al alma. Versos 3 y 4. Dice, guiará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia. La primera razón por la que el salmista David declara la segura confianza y protección del Señor al alma es por amor de su nombre. También en Salmo 8:1 dice, y pueden buscarlo ahí, Salmo 8:1, dice, Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Vemos aquí la gran importancia y relevancia del nombre. No solamente que tiene un arreglo gramatical, Señor, 5 letras, vocales y consonantes. Cuando hablamos en la Biblia, cuando se habla del nombre, no solamente aquí, y especialmente cuando se habla de Dios y de sus nombres o algunos de sus nombres, no es simple y llanamente el arreglo gramatical que tiene, porque diríamos en cierto modo que aquí en la parte escrita gramatical hay una parte humana. Es más que eso, es para denotar su carácter, es para denotar cómo es esa persona. Ningún favor que obtengamos de Dios jamás lo recibimos por algún mérito propio. En el caso del salmista, él reconoce que es por él reconoce que no es por la rectitud, justicia o mérito en sí mismo que le vendrán, que podrá andar en el favor de la guianza divina. Él declara que la razón de inicio es por amor de su nombre. Esto a su vez es lo que trae como efecto transformación en el carácter del hombre, devolviendo la dignidad perdida en el jardín del Edén, pero que por la obra o sacrificio expiatorio perfecto de Jesucristo en la cruz, lo eleva a tal nivel de honra que lo justifica conforme a la justicia divina. Por ende, lo hace merecedor de cualquier favor procedente del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Él no quiere destacar que él pueda andar en los caminos del Señor, porque Él es bueno, porque ora mucho, porque es un tremendo cantor que cuando organizó aquel gran coro, ¿verdad? Pues la presencia del Señor descendió y hubo un gran impacto en el pueblo.
Él no dice que es por su rectitud. Él dice que es por amor de su nombre. Amén. De manera que si algún mérito tú tienes, don, talento, una gracia espiritual, o en cualquier ámbito de alguna profesión, summa cum laude, no es que Dios te dio eso porque tú eres bueno ni eres buena, sino estuviéramos entonces cayendo en una contradicción, y la palabra del Señor no se contradice. Dice la palabra que no hay un solo bueno ni un justo en el capítulo 3 de Romanos. Él señala que es por amor de su nombre. En el Lucas 11, si nosotros nos detenemos en la oración del Padre Nuestro, dice, empieza de esta manera: santificado sea tu nombre. De manera tal que si hay algo de importancia en el reino de Dios, no hay otra cosa de más relevancia, de más importancia que el nombre de Dios. Y no solamente porque lo veamos escrito y lo escribamos muchas veces y lo pongamos: esta casa es de Dios, este hogar es de Cristo. Amén. Se refiere a la actitud, a la reverencia que debemos tener al invocar, bendecir, glorificar su nombre, y a vivir una vida que glorifique y santifique el nombre de Dios. O sea que no solamente cuando cantamos, cuando alabamos, cuando predicamos y mencionamos más el nombre de Dios, quizá un 80% en la enseñanza o la predicación fue el nombre de Dios. No solamente eso, sino que con el modo de vivir también eso se constituya en una alabanza que diga: santificado sea tu nombre. Amén. Por amor de tu nombre. Hay algunos creyentes que lo he escuchado erróneamente, creo que por falta de conocimiento, decir: bueno, el Señor me salvó, porque es que yo no era tan malo, yo era tan humilde con la gente, y yo era fácil de ir a la iglesia, invitarme, de ir al templo, a la iglesia, a cualquiera que fuese. Negativo. Es por amor de su nombre. Y el Padre dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla, en la tierra, debajo de la tierra, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que yo soy salvo por mí, por mi mérito, por mi justicia, porque yo no era tan malo, sino que declare que Jesucristo es el Señor, que es por ese nombre que tenemos libertad, tenemos salvación, tenemos salud, tenemos una viva esperanza inmersible en los cielos, y ahora podemos tener acceso directo al trono de la gracia y la eterna misericordia. Amén. La segunda razón por la que el salmista David declara la confianza, protección del Señor al alma, es por la obtención de su presencia como guía. Y vamos a verlo ahí en el mismo salmo. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Él no dice aquí, él no quiere dejar dicho aquí lo deja explícito, claro, porque tú estarás conmigo, porque tu presencia está conmigo. Y si había un hombre que era diestro, hábil, con la honda, y después de la honda, porque luego se especializó en la espada, fue David. Sin embargo, nos dice: por mi destreza, por mi capacidad y habilidad como guerrero, como militar, es que yo
voy a librarme de la muerte, voy a librarme de Saúl, de los, ¿verdad? Ni de los vándalos, ni de las naciones vecinas que atacaban a Israel. Él dice claramente aquí, porque tú estarás conmigo. He escuchado a algunos creyentes decir, no, pero yo no caigo fácilmente en la tentación así. Yo estoy resguardado porque yo vivo orando, yo vivo ayunando, yo vivo haciendo esto, aquello. No digo que estas cosas no sean buenas, pues son herramientas, pero no son el fin en sí mismo. Buscar hacer lo bueno, lo que Dios le agrade, orar, ayunar, hacer la obra de Dios, ayudar a los huérfanos y las viudas, no es lo que te dará confianza en el momento de que el peligro te aceche, aún el peor de todo, cuando te aceche la muerte. De manera convincente y real en el corazón, la confianza, tú la sentirás, porque el Señor está contigo, como lo dice el salmista aquí. Y si algo tenía que ufanarse, él lo podía hacer. Pero en este caso, cuando se habla de los peligros que acechan, mayormente un mundo caído como este, donde hay tanta delincuencia, individuos que acechan hasta quitarte la vida, para quitarte lo mucho o lo poco que tienes, y a veces han matado personas que no tienen nada, es en este mundo caído. Pero también la persecución que hay contra los que siguen el camino de Dios, hasta de muerte, porque hay naciones donde, por ejemplo Kenia, donde han matado a hermanos en la fe, han matado a misioneros. Pero independientemente de esas variables que se dan, lo más importante no es el cómo irás a la presencia de Dios, si en la cama, si en la enfermedad, o será por la mano de alguien que, contrario al camino de Dios, pueda quitar la vida, sino a tener la seguridad de que la presencia del Señor está conmigo, que es por su compañerismo que no temeré mal alguno. Amén. El salmista David hace alusión al valle de muerte. De primera instancia, literalmente se refiere a una quebrada rodeada de peñascos precipitosos, densos bosques que pueden inspirarle miedo al tímido y proporcionar guardia para las fieras. Mientras que expresa cualquier peligro grande o motivo de terror, no excluye, por cierto, el mayor de todos, al que se aplica comúnmente, al de la muerte. Y el término sugiere, en este caso, la muerte. La muerte proyecta una sombra alternada sobre nuestra vida, porque estamos completamente indefensos cuando llega. Podemos luchar con muchos enemigos, dolor, sufrimiento, enfermedad, daños, pero la fortaleza, el ánimo, no pueden vencer a la muerte. Solo una persona puede comunicarse con nosotros a lo largo del valle sombrío de la muerte y hacernos pasar hasta el otro lado a salvo, el Dios de la vida. Jesús, el buen pastor, que dijo, yo soy la vida. Él es nuestro pastor. La vida es incierta y por eso debemos seguir a este buen pastor, que por la razón de su presencia que nos acompaña y disipa el miedo de nuestras almas, y que a su vez nos hace tener y sentir eterno solaz. En la caída de la humanidad no poseemos valor para que por nosotros mismos echemos fuera el temor ante el valle sombra de muerte, sino que exclusivamente por la razón
de su presencia, porque tú estás conmigo, es que podemos hacerlo. Y decir a coro y a voces junto al salmista: no temeré mal alguno, no temeré mal alguno. Martin Luther King, muy conocido por su hazaña, pastor bautista, en los años 1968, como él era un hombre muy preocupado en su lucha activista contra lo que era la desigualdad entre negros y blancos, y que también a su vez estuvo en contra de la guerra de Vietnam, recibió una llamada telefónica en donde alguien desconocido le amenazaba de muerte. Él confesó que realmente estaba atemorizado por lo que ocurriría con su vida, pero dice que fue en oración a hablar con el buen y tierno pastor, y dice que le hizo sentir la seguridad, que no importando lo que ocurriera con su vida, el amante pastor seguía con él aún traspasando el valle de muerte. Esto le dio paz, esto le dio confianza para seguir la obra que había emprendido y que algún día quería terminar, y que afortunadamente él no pudo ver. Pero hoy en día un amigo de él dijo: ojalá pudiese él estado vivo para poder ver que un presidente en los Estados Unidos de raza negra está dirigiendo a blancos y negros, y que su discurso, yo tengo un sueño, pudo convertirse, si no diríamos totalmente, pero en gran porción, pudo tener realidad. A veces también nos sentimos como este señor, quizá no en la misma circunstancia de David, que fue perseguido por Saúl, estuvo en peligro de muerte por Martin Luther King, pero a veces, ¿verdad?, podemos sentir miedo. ¿Qué puede ser de nosotros? Si vamos a morir a una edad avanzada, o si ya está cercana a la muerte, o por el pronóstico de la enfermedad que hay, porque vino un pronóstico del médico y que dice que la vida no será duradera. Es necesario volver al amante pastor y hablar con él, porque hablando con él y conociendo su palabra, que es de esperanza, que nos dice que estará con nosotros aún en el valle de muerte y traspasando el valle de muerte hasta llegar a la eternidad, nos dará paz, nos dará confianza. Los beneficios del Señor que marcan la conducta del piadoso. Y estos beneficios, en la tercera parte, que es la final del Salmo, que son los versos 5 y 6, dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Otra ilustración es: unge mi cabeza con aceite, de modo que la figura aceite para unción es símbolo de regocijo y fuerza espiritual. El Salmo 131, verso 19, subrayan esta expresión, mientras que en 1 Juan 2:20 se refiere a conocimiento sobrenatural dado por el Señor, el buen pastor nuestro. El Señor en un banquete ofrece abundancia para sus hijos. Esta siguiente declaración que dice: mi copa está rebosando aquí, esta figura, la figura copa que rebosa, representa abundancia.
Las cosas precedentemente mencionadas, incluyendo estas, son preparadas para los hijos de Dios, quienes pueden festejar, es decir, hacer fiesta a pesar de los enemigos, confiando en que este favor le asistirá siempre. Fíjese que el Señor dice en el capítulo 5 de Mateo, cuando habla de la bienaventuranza, que bienaventurados ellos, los que le siguen, sus discípulos, nosotros, extrapolándole este tiempo, cuando digan toda clase de mal mintiendo contra nosotros. Lo digo primero a sus discípulos, porque así lo hicieron con los profetas que fueron antes de él. Pero hoy en día hay una gran guerra que se levanta contra los principios y valores del reino de Dios. Y lo que ahora está en el tapete, el asunto de la declaración del matrimonio gay en diversos países. Y hay de que escuchen a un creyente de cualquiera de nosotros hablando, trazando los principios de la palabra de Dios, no que lo condenan al tal, sino que realmente condenan esa conducta. Porque así como vinimos un día y que éramos pecadores, impíos, malvados, fuimos regenerados con la sangre de Jesús por creer, también ellos tienen esa oportunidad si creen y se arrepienten. Esta es una gran guerra que se levanta hoy día y no sabemos si alguno de nosotros tendrá que apropiarse enteramente del significado de este salmo, de confiar en el cuidado del Señor, en sus beneficios espirituales, de su presencia que nos guían de esta tierra a una tierra en el más allá, a unas moradas celestiales no diseñadas por manos de hombres, sino por el mismo Dios, en donde seguiremos alabando y glorificando su nombre, sin el temor de quien pueda aparecer y quitarnos la vida, porque allá no habrá impíos, no habrá hombres que maten ni señalen a los hijos de Dios, sino que solamente estará compuesto por Dios mismo, por los ángeles, por los arcángeles y por todos los santos, quienes a una voz junto a ellos solamente o en un momento dado también diremos, como ellos dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso, Creador de cielos y la tierra. Se puede dilucidar este punto de más detalle a grandes rasgos de manera siguiente, del verso 5 y 6. Bendiciones aquí y en el ahora, en la tierra, cuando dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Pero también bendiciones allá en la eternidad, cuando dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Apocalipsis capítulo 21, 3 habla diciendo aquí Juan que vio descender la nueva Jerusalén, ¿verdad?, ataviada como para un esposo, y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él será su Señor y ellos serán su pueblo. Dios nos bendiga en esta mañana y vamos a estar de pie para hacer una oración. Señor, gracias te damos. Aquí está tu pueblo. Somos ovejas de tu prado. Tú eres nuestro Señor, el que nos cuida, el que nos guía, el que nos fortalece, aquel que prodiga su presencia en favor nuestro, aún en las peores situaciones y momentos, aún cuando presagia la dificultad el sentimiento
que presagia los temores hacia la muerte. Aquel que nos guía, nos dirige y nos otorga las herramientas espirituales para andar delante de tu presencia, santo y sin mancha, y que un día, y que podamos vivir una vida ejemplar aquí en la tierra, una vida de abundancia en tu gracia, en la santidad, pero al mismo tiempo que por vivir de manera ejemplar y santa en la tierra, tengamos la capacidad de un día ir al reino de los cielos, porque sabemos cómo se vive allá, pues sabemos cómo se vive aquí. Conforme a lo que tu palabra nos dice, así también vivimos. Gracias por este momento y declaro tu bendición para esta iglesia Nueva Jerusalén. Bendice de una manera especial en las familias, al pastor Juan Carlos, su esposa Anabel, sus hijos, que ellos sigan fructificando en este ministerio que tú le has dado y su confianza creciendo en ti como su cuidador, su amante pastor, el que lo sostiene. En el nombre de Jesús, amén.